unos instantes, hermanos, para meditar una escuela más. Yo quiero invitarles a que, así como estamos de pie, hagamos una oración y le pidamos al Señor que sea Él, como siempre le pedimos, que nos guíe. Así vamos a orar. Amoroso y bendito Padre, tenemos la dicha, Señor, de vernos los unos a los otros, de motivarnos al amor, como dice tu palabra, y crecer, bendito Señor, edificándonos en ella misma. Que sea de bendición en nuestras vidas lo que hoy vamos a recordar para algunos y conocer para otros. Que cada una de las palabras que vamos a leer, cada una de las líneas, las frases, tenga un especial significado en nuestra vida, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que llegue pues hasta el interior de nuestra alma en esta mañana, es lo que te suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y tenemos la lección número 8, cuyo título es La justicia, fruto del esfuerzo humano. Y es una pregunta que nos vamos a responder en esta mañana, sobre todo considerando que nuestro texto de memoria, que está allá en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso sobre el cual pues vamos a ahondar también en esta oportunidad, pero vamos a ir poco a poco. Yo quiero pedirles de que, sin abrir sus escrituras, escuchen lo que voy a leer, que en sí es la lectura previa de preparación, más un poquitito más, voy a leer el capítulo 9 de Romanos, pero usted no lo abra. Yo quiero que usted, conforme yo lo voy leyendo, usted vaya meditando en relación a lo que pasaba ahí en Roma. En Roma había, si usted quiere, dos etnias, dos grupos humanos. Por un lado estaban los judíos y por otro lado estaban los gentiles o griegos, pero pongámosle gentiles, los romanos. Los judíos deseaban alcanzar la salvación, hermanos, por medio de las obras y sobre todo por medio de la tradición de los ancianos, por medio de la tradición oral. Ellos tenían entonces una visión por obras para alcanzar la salvación. Pero por otro lado estaban los gentiles, romanos, griegos, porque hubiese ahí en Roma. Acuérdense que Roma era la capital del imperio, allá había gente de todos los lugares, y ellos sí creyeron de que por fe podían alcanzar la salvación. Mismo objetivo, diferentes rutas. En base a eso se escriben estos versos de los cuales hoy vamos a meditar y con los cuales quiero pedirle su atención por un instante, que usted escuche lo que yo voy a leer. Lo voy a tomar de la palabra del Señor, usted va a poder verificarlo, y si estudió en la escuela, cuanto más, vas a ver que efectivamente así es. Leo entonces el texto previo. Vaya usted pensando en este pequeño esquema que acabo de dibujar hasta arriba en la pizarra, conforme yo voy leyendo las Sagradas Escrituras. Dice así: verdad os digo, dice el apóstol Pablo, usted escuche y medite. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Recuerden que Pablo era judío, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, hablando de los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y
promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, ellos son contados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concebía uno de Isaac nuestro padre, pues no había nacido ni aún habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, sino por las obras con que él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tienes potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada, hablando de los gentiles. Y el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, porque tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, tener fe, en pocas palabras,
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues si él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me gustaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué entendió de la lectura? Sí me siguió, ¿verdad? A ver, ¿qué le llamó la atención de la lectura? Siempre después de una lectura yo le invito a que haga una reflexión, pero ¿qué es lo que más me llamó la atención? ¿Qué es lo que le llamó la atención de la lectura? A ver, una hermana. Bueno, sin pena. A ver, hermano Carlos. Referente al capítulo anterior, el 9. Algo que me agrada bien y bendito sea el Señor, porque dice Pablo que el pueblo judío iba por cuestiones de la justicia, pero por las obras. Ajá. O sea, ellos querían alcanzar algo por medio de eso. O sea, ese era el objetivo. Pero nosotros que la verdad no estábamos buscando eso, lo hemos alcanzado. Y él dice, increíblemente, y no porque hayan seguido las obras de la ley, ahí es donde dice, ¿verdad? Tendré misericordia de quien yo quiera y bendito sea el Señor que tenga misericordia de nosotros. De nosotros los que ni éramos pueblo. Nosotros no éramos pueblo. ¿Dónde estaba usted antes? Miren, los judíos comen religión desde niños, desde chiquitititos. Los niños judíos están ahí a la mano de mamá enseñándole cosas importantes de los 0, de los menos 9 meses hasta los 6 años, pero de los 6 a los 12 el papá los toma y les tiene que enseñar la ley, porque si no la saben no pueden entrar a la sinagoga cuando ya tienen 13 años. Así que ellos desde pequeños ellos conocen, y entonces tal vez por eso, tal vez por otras cosas se desvían y creen de que por medio de las obras se puede alcanzar la salvación, y no es así. Es precisamente lo que hoy vamos a comprobar. Ya lo leímos, pero hay que investigarlo más. El objetivo de nuestra lección en esta mañana es aprender. ¿Tiene su escuelita? Sí, ahora sí, leamos ahí, por favor, gracias. Aprender o confirmar que la justicia, o sea, la salvación, es una acción que depende exclusivamente de ¿quién? De Dios. No del hombre. Es lo que vamos a aprender. No del hombre. No de lo que usted haga. Pasémonos al contexto actual, a lo que usted ve. Me imagino que usted ha visto en la televisión, en la prensa, no sé, algunas personas con mucha plata o gente con poca plata que dedica su vida a ayudar a los demás. ¿Lo han visto? Personas que se ponen a correr en bicicleta y recorren toda la América. Hay uno por ahí que recorre toda la América, desde allá, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, allá en Argentina, para recaudar fondos
a favor de los necesitados del SIDA, o de los niños con hambre, o de los niños no sé qué. ¿Sí ha habido de eso? La Teletón. Ya viene la Teletón. ¿Han escuchado de la Teletón? ¿Ha visto de que la Teletón llega a veces gente con mucha plata y dice, mire, aquí hay $500,000 de quetzales? ¿Lo han visto? Hay mucha gente hoy que también cree de que por las obras, por el obrar, por el ayudar, por ser filantrópico, ayudar al medio mundo, por correr en bicicleta, lo cual no está mal, no lo estoy criticando, sino está mal cuando se piensa que por ello van a alcanzar la salvación delante de Dios, la justificación de su alma. ¿Cuál es el medio para alcanzar la justificación? A ver si encuentro el texto, yo no soy muy bueno para la memoria. A ver, Hebreos 4:12, a ver si es Hebreos. Y aquí dejamos este comentario y entramos de lleno a la escuela porque necesitamos llegar hasta el final. 4:12, vamos a ver. No, este no es. Hechos. Es que yo recordaba que empezaba con la letra muda. ¿Y con qué? Ok, Hechos. ¿Alguien, una hermana que desea leerla? A ver, una hermana de este lado que ya lo haya encontrado. Allá, hermana Lidia. Gracias, hermana Lidia. Hechos 4:12. Hay salud porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre? ¿Hay otra fórmula? ¿Hay otra forma? ¿Otro método? ¿Existe otro método? Corriendo 2 veces en bicicleta, yéndonos de rodillas de aquí a no sé dónde, flagelando nuestro cuerpo, como algunos allá en unas montañas, en unos lugares que le llaman monasterios. ¿Hay alguna otra forma, hermano? ¿O es claro el pasaje? En ningún otro hay salvación. O sea, si usted está buscando salvación, aquí está. No lo busque en otro lado. Según la Biblia. ¿Cree usted en la Biblia, para empezar? ¿Cuántos creen en la Biblia? Amén. Ok. Entonces la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Así que para alcanzar la salvación, hermanos, no nos tenemos que extraviar. Israel se extravió. Se le dan hermosas leyes. Ellos tenían de todo. Yo por eso quise leer la parte inicial del 9. No está realmente en la escuela, pero se menciona todo lo que tenía Israel. Es que, mire, es admirable. Se lo leo otra vez. Usted escúchelo. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Ellos cargaban celosamente la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y hasta según de ellos, de la línea de ellos, vino Cristo. Es lo que dice el apóstol. ¿A quién más querían ellos? Y entonces piensan que por medio de las obras de cumplir la ley iban a alcanzar salvación. Otra vez, no que el correr en bicicleta sea malo, eso está bien, hay que hacerlo. Les invito a que compren su bicicleta y que hagamos todos ejercicio, hermanos, porque de ahí de veras el doctor está ahí diciéndole a uno, haga ejercicio, eso es bueno. Las personas que para reunir plata por los niños corren en bicicleta, excelente, pero en ningún otro hay salvación. No es la forma, no es la manera. Y no me malinterprete ahorita, tampoco es por las obras de la ley, como en el caso de los judíos, no es por eso. Mire, ellos hasta inventaron más leyes, por así decirlo. Realmente la historia dice de que ellos interpretaron las leyes. Y por ejemplo, con el día del Señor, el día sábado, ellos inventaron o crearon una idea, tuvieron algunas ideas. Los ancianos decían, bueno, como es sábado,
tú no puedes caminar más de 900 metros para ir a la sinagoga. Yo estaría más o menos bien porque estoy a 7 cuadras de aquí, yo me vengo a pie. El problema es la regresada, porque tendría que quedar a medio camino, ¿verdad? Ellos no podían cargar cosas en el día sábado, no podían prender fuego. Ellos empezaron a, eso no lo encuentro, está en la Biblia, ellos lo empezaron a crear. Idearon después ya en Babilonia libros, volúmenes grandes acerca de estas tradiciones. Se llamaba Mishnah, Gemara, al conjunto de esto. Ellos le llamaban el Talmud. Usted escucha de eso, eran las tradiciones. Jesús después les reprocha eso. Dice, miren ustedes por cumplir con esas tradiciones que tienen. Y le dan a su familia, a su papá y a su mamá que están en necesidad. Estoy parafraseando. El asunto es de que ellos creen que por las obras de la ley van a ser salvos. Error, hermanos. Y no que la ley no se tenga que cumplir. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Pero no para salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Así que no debemos de confundirnos ni extraviarnos. La ley es buena, es perfecta, así lo decía el proverbista, es maravillosa. La ley es maravillosa. ¿O no se deleita usted del día sábado, el día de reposo? ¿Hoy no se está deleitando? Amén. ¿O necesita un buen banquete de comida para deleitarse? ¿O se deleita en la palabra del Señor? ¿Verdad que sí? Porque la ley es perfecta. El Señor deja el sábado para que olvidemos todo ese trabajo que hacemos y nos vengamos a meditar y a deleitar, cosa que otros no lo hacen y paran enfermos del hospital o en el panteón. Muy bien, vamos a la escuela, por favor, hermanos. Dejemos ya aquí el comentario introductorio, entre comillas, introductorio. Muy bien, objetivo, ya lo leímos, lo repito otra vez, aprender o confirmar que la justicia o salvación, hermanos, es una acción que depende exclusivamente de Dios. Porque ¿quién envió a su Hijo al mundo? ¿Quién? Dios. Así que dependió de Dios. Dios lo dio. Depende de Dios. No de lo que nosotros hagamos, podamos o querramos hacer para salvarnos. Sumar. El apóstol Pablo inicia esta perícopa, o sea, este pasaje de la Biblia o grupo de versículos. No es muy común esta palabra con nosotros, pero eso es, este grupo de versos, con un mismo sentido. Y menciona que los gentiles, sin esperarlo, han alcanzado la justicia de Dios. En cambio, Israel, que cumplía fielmente la ley, no lo alcanzó. La palabra justicia no es el pago que recibe una persona que se ha portado bien, es la salvación que Dios otorga. El hombre, por sus propias fuerzas, no puede ser justo. La justicia es un valor inalcanzable a menos que Dios intervenga. Justicia es lo mismo que justificación o salvación. Veámoslo a través de un ejemplo. Él pone aquí un ejemplo, similar a lo que yo les mencionaba hace unos momentos. Dice, Moshe es un judío e inicia el sábado con el cumplimiento estricto de todas las leyes. No camina más de 900 metros. No enciende fuego para cocinar o calentar alimentos. No realiza ningún trabajo. Ni siquiera puede llevar el peso de 2 higos secos. No enciende la luz, entre otras cosas más. Pero muchas otras cosas más, hermanos, que ellos, aún desde niños, se les enseñaba que no se hacía. Y dicho sea de paso, enseñanzas que también entraron a la iglesia de Dios en algún momento, en alguna época de nuestra historia. Se pensó así bien legalista, bien cerraditos. Cumplir al pie de la letra le hace pensar que Dios lo salvará. Cree que cumplir fielmente las reglas lo convierte en un hombre justo. Por lo tanto, Dios está en deuda con él. Moshe desconoce que nada de lo que haga lo puede justificar.
sucios, el enero y el comino, cabalito. Creían que con hacer estas cosas, que por ejemplo el diezmo, Jesús mismo le dijo, hay que hacerlo, pero ellos creían que por hacerla, ellos se iban a justificar. Así como aquel rico que dentro de poco llegará a la Teletón y dirá, aquí hay 1 millón, medio millón, y tristemente piensa que por eso ya hayan gracia, ya están salvos o medio salvos o casi salvos delante de Dios. Si así fuese, ¿sería injusto Dios? Imagínense que fuese por dar mucha plata la salvación. ¿Qué hacemos nosotros los que no tenemos mucho dinero, hermanos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo le hacemos? Sería injusto, ¿no le parece? Sería realmente injusto. Ellos sí, entrarían derechito. Tal vez por eso en algún momento, solo a manera de recordatorio, Jesús habló de una parábola, era una ilustración acerca del rico y Lázaro. El rico tenía mucha plata y Lázaro estaba tirado a la puerta de él mendigando. Los perros le lamían las llagas. Una condición horrible. ¿Quién se fue al seno de Abraham? ¿El rico o Lázaro? Porque así es la idea del Señor, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo ahí. El asunto es de que los judíos creían que llegaban por medio de las obras a la salvación, y eso era un error. Dios les dio las leyes y es para vivificarnos, para que nosotros nos deleitemos, las disfrutemos, pero no para salvación. Ellos tenían un medio para sus pecados, y recuerda usted, llevaban animales, los destazaban ahí, y bueno, ellos iban a su casa justificados, pero era imperfecto porque año con año lo tenían que volver a hacer. Cuando llega Jesús, el Cordero de Dios, todo esto se acaba, porque Él es el sacrificio perfecto, porque sin sangre no había justificación. Regresemos por favor aquí al sumario. Muy bien. El pueblo de Israel fracasó porque pensó que sus propios méritos lo hacían justo. En cambio, los gentiles, los que no teníamos nada, los que no conocíamos de Dios, no sabíamos abrir la Escritura, no sabíamos dónde estaba el Génesis, ni dónde está Apocalipsis, ni cuáles eran los evangelios, ni cuántas eran las cartas de Pablo. Nosotros los que no teníamos nada, porque desde chiquito no nos los habían enseñado. Pues con nosotros fue otra cosa. Los gentiles obtuvieron la justicia porque comprendieron lo que Dios había hecho por ellos. Creyeron y aprendieron a aceptar su amor. Es que el hombre quiere justificarse siempre. El hombre siempre anda buscando, cree en su ignorancia que puede hacer algo para justificarse y encontrar la salvación. ¿Verdad que así es? Usted antes de conocer a la iglesia, ¿cómo creía que se iba a salvar? ¿O no pensó en eso? A ver, alguien que nos comparta su experiencia. Alguien que haya estado como su servidor fuera de la iglesia. Algunos crecieron en la iglesia y sus padres sin duda alguna les orientaron, pero los que no estuvimos desde chiquitos aquí, ¿cómo creíamos que era la salvación? Así en nuestra ignorancia. A ver, ¿alguien? No siendo malos, hermano. No siendo malo, ¿verdad? ¿Y cómo era no ser malo? Pues, tratar de apartarse uno de lo malo, pues sí, tratar de hacer uno su vida, pero a su antojo, ¿no? Supuestamente uno pensaba que haciendo lo bueno, ¿sí? Ajá. Estábamos equivocados. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermana Carlita. Con mi esposo dice que él no cree que él no va a tener salvación porque yo no fumo, no tomo, no fumo matar. Entonces, Ya, o sea, el cigarro es el que lo condena a uno. él así dice que él no hace todo eso, que por eso él no cree que no tenga salvación. Muy bien, gracias. Dos buenos ejemplos, ¿no? Así creía. Pues, yo también así creía. Que no diciendo malas palabras me iba a salvar. Pero no es por lo que podamos hacer. Porque de vez en cuando se me salía una. Y entonces todo se arruinaba. Muy
forma que tiene el hombre para ser justo es que Dios lo justifique. Ya, viene de Dios. Dios lo da. Por eso leímos, el que quiere tener Dios misericordia, tiene misericordia. Y te lo da. No tienes que hacer nada. Lo único es que tú tienes que tener un ingrediente que se llama fe. Y creer en eso. Nada más. La única forma que tiene el hombre para ser justo es que Dios lo justifique. Es decir, convertirlo en una persona salva. Faltó ahí la palabra salva. Los que buscan la justicia con el fruto de su esfuerzo, ya les digo, hay muchas formas y cada vez más imaginativas en este mundo en que vivimos. Los que buscan la justicia con el fruto de su esfuerzo han fracasado porque solamente se alcanza como fruto de la experiencia de fe y es auténtica por la gracia divina. Desde este punto de vista, Cristo es una piedra de tropiezo para todos los que se quieren justificar por las obras, pero también es salvación y seguridad para los que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo muestra anhelo y ansiedad para que los judíos se salven. Sin embargo, es indispensable orientar su religiosidad, la cual se basa en sus obras. Desconocen tristemente la justicia, la gracia, el perdón y misericordia de Dios. Ellos quieren establecer su propia justicia por medio de lo que hacen. Pablo les recuerda que el propósito de toda la ley es Cristo. Para eso estaba la ley, para apuntar hacia Cristo. Muy bien, análisis del tema y por favor participe así como hasta ahorita, sin ninguna pena. 1. Confesando al Señor. Alguien que pueda leernos Romanos 10, 9 y 10, y de estos versos vamos a responder la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que se mencionan para ser salvo? Correr una carrera, flagelarnos, crucificarnos, recitar una oración al Señor tantas veces. ¿Cuál es la forma? A ver, alguien, hermano, por favor, su hermano Joseph va a leer Romanos 10, 9 y 10. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, hermano. Quiero destacar dos frases acá. Lo voy a poner en rojo, aunque en la escuela me dijeron que era mala educación escribir con rojo, pero lo que quiero es que aquí se mire más. Dice, otra vez léalo, hermano, porque ya por estar hablando tanto ya se me olvidó. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Gracias. ¿El otro? No, solo ahí. A ver, ¿qué dice ahí? No, así lo dice, porque solo ahí pusimos ahí. Pero sí lo entendieron, ¿verdad? Creer en el corazón. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿O cómo lo entienden ustedes? ¿Por qué no creer con la mente? Con el hígado. A ver, hermanas aquí adelante, ¿por qué creer con el corazón? ¿Qué es eso de corazón? Porque tal vez con el corazón lo siente uno más, porque con la mente puede cambiar muchas veces. A ver, allá atrás. ¿Por qué creer con el corazón? O sea, creer con sinceridad, digamos, en el corazón. Con sinceridad, muy bien. No dos caras, ¿verdad? A ver, ¿qué más? A ver, allá. Sin pena, lo que piensen. Creer con el corazón. Con amor, con confianza, con seguridad. Porque como somos sinceros, ¿qué es creer con el corazón, Lidia? ¿Sí? Sí, porque de esa manera podemos confesarlo también con nuestros. Entonces brota, ¿verdad? Porque lo que hay en el corazón
yo he visto que usted es diferente. Aparte de que todos los sábados saben que usted se hace. Pero yo miro que usted vive en paz con su esposo, con sus hijos. De hecho, con nosotros los vecinos no tiene ningún problema. Solo aquella señora que le andaba levantando falsos aquí a veces, pero ella le levanta falsos a todos. Pero de usted no hemos escuchado palabras groseras, ni gritos a sus hijos, ni cosas desagradables. Sí, le dice usted, es que yo creo en el Señor. Está confesando, está sacando lo que tiene en el corazón. Creer en el corazón con sinceridad, eso le da seguridad, le da tranquilidad. Ahora, en aquella época, porque eso es ahorita, ¿verdad? Tal vez alguien le pudiera decir así o le pudiera decir, mire, usted es cristiano. De veras. ¿Y para qué se va todos los sábados a esa iglesia? ¿Qué ha aprendido? Yo lo miro igualitito. Siempre lo miro igualitito. Desde que vino aquí, las mismas mentiras, los mismos engaños, los mismos gritos. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad, hermanos? Ya no veo a ustedes tristes. No, yo sé que no es así. Son las mismas palabras, pero no es así. Ellos dicen, yo sé que usted es cristiano. Ahora, había un problema, hermanos. Allá, esta carta, ¿para quién estaba escrita? ¿Y eso dónde es? ¿Y dónde queda? En aquella época, ¿quiénes gobernaban ahí? ¿Alguien sabe? ¿Algún historiador por acá? Los Césares, unos personajes depravados. Algunos decían que habían algunos entre ellos lobos, dicen, así cuentan los historiadores. Pero sobre todo en la época esta, hermanos, era época de Nerón, era época de Calígula. El confesar, el decir yo soy cristiano, no era solo así, implicaba que probablemente usted iba a ser castigado. El confesar que Jesús era su Señor, su Cristo, iba a ser motivo de flagelos. Continuemos acá. Por favor, siempre pregunta uno inciso A. En ese tiempo era castigado con la muerte quien declaraba Señor a alguien que no fuera el emperador romano. ¿Qué significó para los seguidores del Señor confesarlo, declararlo, aceptarlo y seguir a Jesús? Mateo capítulo 10, versículos 32, 25, 27 y 38. Ahora, una hermana, por favor, que pueda leernos estos hermosos versos. Ahí le va a llegar el micrófono. A ver, una hermana de este lado aquí, a las que les gusta el sol, porque están del lado del sol. Mateo capítulo 10, versículos 32, 25, 27 y 38. Cualquier hermana, la que desee leer, sin pena. A ver, hermanas, hermana Martita. Allá, hermana María. 25, 32, 25, 27 y 38. ¿Del 25 al 32? No. Mateo capítulo 10, verso 32, nada más. Luego le digo yo cuál otro verso. Mateo 10, 32. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Betzabú, cuánto más a los de su casa. Es el 25. Ese era el 25, sí. Pero leamos el 32 también. 32, bueno. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, vayamos al 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclámalo desde la azotea. Muy bien, y por último el 38, si me hace usted el favor. Y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí no es digno de mí. Gracias, hermana María. De los versos leídos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Fue Jesús maltratado? ¿Por qué? Base a lo que leímos. El primer verso, de hecho, el primer verso que la hermana leyó. ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Cómo le decían? No. Eso no leyó la hermana. Belcebú, príncipe de los demonios. ¿A usted nunca le han dicho cosas feas por ser cristiano? No, todavía no. ¿Le gustaría que le dijera? Tampoco. Y el último verso, el que no toma su cruz, Jesús, ¿tomó su cruz Jesús? ¿Estaría usted dispuesto a tomar también la cruz? ¿Sí? ¿Le gustaría a usted tomar la cruz ahorita? De hecho es cada día. El que no toma su cruz, dice acá, versículo 30, aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En aquella época, otra vez, hermanos, muchos por confesar a Cristo paraban en la cruz. Cuenta la historia, hermanos, de que este señor, Nerón, después de haber quemado Roma e inculpar a los cristianos, usaba a los cristianos como antorchas para iluminarse su jardín real durante las noches. Les aplicaba brea a los cristianos, los amarraban y les prendían fuego. Era terrible. O llamaban a todo el populacho, los ponían allá en el circo romano, sacaban a los cristianos, sacaban leones, sacaban fieras, y nuestros hermanos ahí morían. La pregunta es, ¿qué significó para los seguidores del Señor confesarlo, declararlo, aceptarlo y seguirlo? Para muchos de ellos la muerte. Y esto nos debe de llevar a una pequeña reflexión nuestra. A veces sufrimos un poquito en el Evangelio y lloramos mucho. Los hermanos, muchos de los a los que fue escrito el libro de los Romanos, entregaron la vida. Y muchos, como Cristo, callaban su boca. Muy bien, avancemos. Inciso 20. ¿Cómo podrían creer con el corazón los cristianos que Dios había levantado de los muertos? ¿Qué significado tiene para los cristianos de esta época creer para justicia y confesar para salvación? Recuerde que muchos de ellos sufrieron el martirio por creer y confesar en Jesús. Quiero explicarle la pregunta con un ejemplo. Si yo le dijera, fíjese que hace 8 días, cuando usted no pudo venir, vino la hermana Goita. A ver, ¿quiénes conocieron a la hermana Goita? Levanten la mano. Ok, gracias. Para los que no la conocieron, una hermana anciana. Ya murió hace 4 años, 5 años, usted, 7 años. Si yo les digo, hermanos, hace 8 días nos visitó la hermana Goita, ¿usted qué diría? Ese hermano sí ya está bien loco. Y además de eso les digo, vino la hermana porque tiene planes fundar un asilo de ancianos y necesita 200,000 quetzales, así que vamos a recoger una ofrenda para el plan de la hermana Goita. ¿Usted qué diría? ¿Qué haría? ¿Me da el dinero? ¿Todo lo que carga en su bolsa me lo entrega? Para que yo se lo dé a la supuesta hermana Goita. ¿Qué hace? Ok, ahora piensen en los romanos. A ellos les fueron a mostrar un Jesús que ellos no vieron. Porque estamos hablando de años 50 y pico y Jesús había muerto hacía 25 años. Ellos no conocieron a Jesús. Pero creyeron en Jesús. Y no estaban dispuestos a dar lo que tenían en la bolsa, estaban dispuestos a entregar su vida. Porque confesar a Jesús implicaba la muerte. Y ustedes no me creen que la hermana Goita vino hace 8 días y no me quieren dar ahí una ofrenda para el asilo de ancianos.
¿Me entiende la comparación? ¿Ve la fe de aquellos? ¿Cómo ve usted la fe de los romanos? ¿Una buena fe? ¿Quisiera usted tener esa fe? Era una fe grande, hermanos. Porque confesaban de que hubo uno que estuvo muerto, porque Jesús estuvo muerto. ¿Cuántos creen que Jesús estuvo muerto, hermanos? Amén. Pero que se levantó de la tumba a los 3 días y 3 noches exactos. Ellos creían eso y no tenían nada más. Ellos no eran judíos, no les habían enseñado a esos chiquitos, no tenían nada más. Más que creer. Ellos tomaron esta ruta bien. Y entonces con esa fe, aunque iban a entregar lo más preciado que tenían, que era su propia vida, ellos alcanzaron, ¿qué cosa? Salvación. Y así de simple es este asunto, hermanos. No le busque más. Lo que pasa es que a veces a nosotros, por decir somos cristianos, nos da vergüenza en el trabajo, en la casa. Sobre todo porque a veces no nos portamos como tales. Entonces por eso nos da vergüenza, es lógico. ¿Iba a decir algo, hermano? Pero es que pensé que había levantado la mano. No. Sí, hermana María. En el caso mío, yo no le creía porque se pone a pensar, luego me podría pensar que no se ha resucitado de muerto, Claro, y que solo Cristo resucitó a los perdidos. claro. Entonces no le daría dinero. No me daría dinero. Le diría que usted se está... Los estoy estafando. Eso es una cosa. Eso ya es otra cosa. Sí, así es. Nosotros, hermanos, entendemos que la vida tiene sus edades. La Biblia dice que la vida del hombre es 70 años y los más fuertes 80. ¿Cuántos años vivió la hermana? Vivió más de 80. Y descansó, gracias al Señor. Desde entendimiento, la hermana no me hubiera dado ni medio centavo. Pero sirve la analogía por lo que los romanos estaban viviendo. O sea, ellos, no teniendo nada más que lo que les iban a decir de un país extraño, alejado, porque Israel estaba muy alejado de Roma, de Italia. Ellos lo creían, lo abrazaban y estaban dispuestos a entregar su vida por él. Así que la pregunta dice: ¿qué significado tiene para los cristianos de esta época creer para justicia y confesar para salvación? Entregar su propia vida, hermanos. Pasemos al inciso 2. Jesús es Señor de todos y fuente de riqueza. Acuérdense que ahí habían romanos, gentiles, y habían judíos también. Romanos 10, 12 al 13. ¿Alguien que pueda leernoslo? Romanos 10, seguimos en Romanos 10, 12, 13. Sí, 12 y 13, hermano Jacobo, por favor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor. ¿Qué significa para esta comunidad, hermanos, el que Dios haya abierto las puertas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted sabía de los judíos? ¿Sabía que ellos no caminaban más de 900 metros? ¿Sabía que ellos eran celosos de la ley? Que los copistas, los que copiaban las escrituras, contaban las letras para que les cazaran perfectamente. Para nosotros, que no teníamos nada, hermanos, así como para los romanos, ¿qué significa ahora que Jesús, que Dios abra las puertas? Que de hecho siempre han estado abiertas, pero ahora el Señor le da la instrucción de ir Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Qué implica para nosotros esto? ¿Cómo estábamos antes? ¿Teníamos un Dios, hermanos? ¿Cuál era nuestro Dios? ¿Era? Casi no oigo, perdón. Era muerto nuestros dioses. Eran dioses muertos. ¿Alguien aquí fue de la iglesia tradicional? ¿Usted fue de la iglesia tradicional? ¿Usted cargaba? No cargó. Un poquito menos. Sus padres sí.
En la iglesia tradicional así es, ¿verdad? Y los padres lo heredan a los hijos y el hijo tiene que cargar. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí. ¿En dónde estábamos? Los efesios, perdón, los atenienses, dicen que tenían tantos dioses y tenían un monumento para uno que le llamaban al Dios no conocido. ¿Conocía usted antes a Dios? ¿O estaba como ellos? Con un Dios desconocido. ¿Conoce usted a Dios ahora? ¿Le gusta a Dios? Amén. ¿Le agrada lo que Él hace por usted? ¿O quiere regresar a hacer, no sé, 20, 30 años? ¿Cómo estaba usted? ¿Sin Dios? ¿Sin fe? ¿A usted le gusta tener esperanza? Si yo le digo, hoy le invito a almorzar, de hecho los invito a todos a almorzar. Contento, ¿verdad? ¿Qué esperanza? ¿Qué nos irá a dar el hermano? Solo que ustedes pagan. Pero está el anhelo, ¿verdad? ¿Y qué será? ¿Qué iremos a comer? Lomo relleno, pavo. ¿Qué será? No, pollo comemos todos los días. Algo bueno, ¿verdad, hermano? Nos llenaríamos de esperanza, de ilusiones. La cena del Señor, ¿no le llena a usted de alegría, de ilusión llegar a la cena del Señor? Claro, ¿verdad? Se acaba de pasar y ya estamos esperando la otra. Y no solo nosotros, también algunos hermanos. Y esto se llena, hermanos. No caben allá afuera. Nosotros no teníamos promesas, no teníamos el pacto, no teníamos la ley, no teníamos nada, como decía el 9. Y el Señor nos dio todo, hermanos. Así que ya no había diferencia entre pueblos. Inciso B dice, reflexione acerca de la dificultad de dos culturas para vivir en armonía, ya que generalmente una quiere someter a la otra. Había un problema ahí. Los judíos, como tenía la ley, marcaban las obras y hacían todo lo que hacía Moshe, el del ejemplo ahí, pues ellos se sentían más que nosotros, los que no teníamos nada, y simplemente por fe entramos a creer al Señor. Había un problema, como en todo encuentro entre culturas, por no decir choque. Aquí en Guatemala hubo un choque entre culturas. ¿Sí, verdad? De hecho, todavía existe. Hay problemas. Nos cuesta unirnos. Ellos tenían ese problema también. Avancemos, hermanos. 3. Invocar el nombre de Dios. Romanos 10, 14 al 21. Aunque no vamos a leer todo eso, vamos a leer hasta el 17. ¿Romanos? ¿Alguien? Ahora de aquí al centro. ¿O allá, hermana Lidia? Romanos 10, 14, 15, 16 y 17. Nada más. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Pero no todos han aceptado el Evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Claro que lo oyeron, porque la Escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. Y vuelvo a preguntar, ¿será que los de Israel no se han dado cuenta? En primer lugar, Moisés dice, yo los pondré a ustedes celosos de un pueblo que no es pueblo, los haré enojar contra un pueblo que no quiere entender. Luego Isaías se atreve a decir, los que no me buscaban me encontraron, y me mostré a los que no preguntaban por mí. Y al hablar de los israelitas, Isaías dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Muy bien, hágame un favor, hermana Lidia.
léame la primera parte del verso 15, solo la primera parte. ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Muy bien, todavía quédese con el micrófono un ratito más. Una explicación acá. Ese es el mecanismo. Enviar emisarios, enviar mensajeros, pregoneros, predicadores. La iglesia, hermanos, debe de tener una cultura de misionera, de enviar. Ahí dice, bueno, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Enviar es el primer paso, el cimiento que debe tener toda iglesia. Las iglesias que no evangelizan, que no van a la gente, son iglesias muertas que se meten en sí mismas y empiezan a ser judaizantes, en el sentido de que, pensando en hacer bien, reducirse mucho en el conocimiento, no aportan ningún esfuerzo por ello. Hay que enviar. ¿Por qué? Porque cuando se envía y cuando se predica, hermanos, pasa lo que dice en el versículo que nos va a leer nuestra hermana Lidia 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Ahí, un segundito. Hay alguien que escucha, alguien que oye. Alguien que acepta la predicación. Perdón, aquí me falta todavía. Hay un envío, hay una predicación y hay alguien que escucha. Y entonces, hermana Lidia, Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. ajá, lo leo yo en esta versión, dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, hay fe. Gracias, hermano. Se envía a las personas, se predica, campañas de evangelismo de casa en casa, discipulado y buscando a aquellos que ya han venido una vez. Se predica de una u otra manera. Aquel atiende, aquel escucha, pone la atención y nace fe. No le llevamos a Jesús, porque Jesús ya está resucitado desde hace mucho tiempo. Y no le llevamos nada más que, como dice el final, pues es la palabra de Dios. O cree a lo que la Biblia dice, o simplemente pues no lo cree. Yo quiero decirle, preguntarle otra vez, aunque ya lo pregunté hace un rato: ¿cree usted en la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pero sin pena, dígame, ¿por qué creen en la palabra de Dios? Porque es verdad, la palabra de Dios. Porque es verdad. Y es verdad, porque hay vida eterna. ¿Y cómo lo comprobamos? Con la misma Biblia. Con la misma Biblia. ¿Con nuestra vida les parece? ¿O no ha cambiado lo que aquí está escrito en nuestra vida, hermanos? ¿Sí ha cambiado nuestra vida? ¿Alguien puede contarnos cómo ha cambiado la Biblia en su vida? A ver, sin pena, hermanos, es una escuela. ¿Cómo ha cambiado la Biblia en su vida? 100%. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién eras antes y quién eres hoy? Qué difícil. Sin pena. Todos venimos del mismo lugar. Algunos peores. A tomar diferentes decisiones, hermano. Al tomar diferentes decisiones en la vida. Como por ejemplo, ¿qué decisiones? Una buena en vez de una mala. Porque leemos la Biblia y la Biblia nos cambia a Él. ¿Sí? ¿Ok? Hermano Carlitos. Se está preguntando, ¿verdad? Ajá. Es una anécdota que yo tengo del año 2004 Ajá. de mi forma de pensar. Yo me recuerdo que en esa ocasión, hermano pastor habló conmigo y me dijo: hermano, yo detecto un problema en su vida. Y me dijo: es que usted tiene problema de autoridad. No le gusta que lo manden. Me decía, lógicamente era por diferentes circunstancias. Claro. Yo le había comentado a él de que donde yo estaba trabajando había un supervisor que
más lo perjudican, me decía, porque de ahí cuando usted va y le dice, mire, dice que necesito este permiso, le cierran las puertas. Me decía en ese momento. La palabra del Señor habla de la sumisión a los amos y todo eso, y lo que sí les puedo comentar, hermanos, no entiendan que no es para honra y gloria de Dios, no es para honra y gloria de Dios. Esa actitud me ha permitido vislumbrar de otra manera mis trabajos, y mis jefes también otra actitud de verdad. Bendito sea el Señor. Le contaba una ocasión al hermano, le digo que se necesitaba permiso para ir a la convención pastoral del año pasado, y hasta le puse ahí a la señora ahí para que me ayudara. Le dije, mire, échame la mano, le dije, yo hago eso ahora. Hasta me dijo, ¿sabe qué, Carlitos? No se preocupe, lo que tenía que hacer el viernes, hágalo la próxima semana. No se atare en esa semana y vaya a su actividad. Yo le digo, bendito sea el Señor, dice que hay una muerte. Es porque hay un cambio de vida. Amén. Ya no es el mismo Carlos de hace un tiempo que peleaba con todos los jefes. Para la gloria de Dios ya cambió Carlitos. Muy bien, padre hermano. Yo llevo ya 23 años en la iglesia trabajando. Algunos hermanos me conocen poco de donde vengo, pero no conocen a profundidad. No conocen a profundidad realmente quién fui. Y yo fui, no lo conocen. Alguna noción tienen, pero no es todo. Sí, no es todo. Es algo mucho más difícil de explicar. Sin embargo, porque les decía algo ahorita que fui a Toticapán, que fuimos a Shela, ahora donde estuve es un museo, con eso les digo todo, miraba, Mario, aquí está, tomarme una foto acá. ¿Qué ves aquí? Una llanura, un plano. Pues. Aquí, debajo de donde vos estás parado, es que hay un montón de gente enterrada. Y sé por qué te lo digo. Aquí hay un montón de gente enterrada. ¿Sí? Qué triste, hermano, qué triste, qué doloroso es llegar en esos lugares, ¿sí? Y te digo, hermano, que una vez acá trajeron 29 hermanos, les digo de Nahualá, ellos que les gusta su tapadito de la rodilla para arriba, ¿verdad? 29 hombres de ahí de Nahualá, cierto, mentira, la cosa es que se los llevaron y, como se dice, los despacharon, se fueron a dormir, y ellos mismos excavaron su tumba, hagan ese hoyo de 5 metros de profundidad, los eliminaron y ahí fueron enterrados, y ahí está hasta el día de hoy. ¿Sí? Y hoy, hermanos, bendito sea Dios, aquí estamos, trabajando en la obra, haciendo mucho, poco, pero aquí estamos. Y por eso, hermano, le damos honra y gloria a Dios, porque Dios nos ha cambiado la vida. Yo sé que todos tenemos una historia, por muy pequeñita que sea, pero eso no es agradable a Dios. Pero estamos aquí porque Él nos ha perdonado, porque Él tiene misericordia y su bondad y su amor es tan grande para con nosotros. ¿Sí? Amén. Gracias. Cuando usted cree en el Señor, y así, como ya digo, hermano, todos podríamos contar nuestra historia de vida. Cuando usted cree en el Señor, esta palabra que está aquí se vuelve viva y eficaz, hermano. Amén. Se vuelve especial para nosotros, nos cambia un mal carácter, una mala vida, nos transforma. Y entonces empezamos a hacer una iglesia que está invocando, que está sirviendo. Miren, qué bonita esta parte de la escuela. Inciso A. La invocación es colocarse bajo el señorío del invocado. Usted le invoca a Dios, le pide a Dios, y Dios le dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Y usted lo hace, y se deleita, y degusta el mandamiento. Y entonces entra en comunión con Él, como dice acá. Y entonces lo invoca, el Señor es invocado y lo llama para tener comunión con Él. Usted tiene comunión con Dios ya. ¿Teníamos comunión con Dios antes, hermano Carlitos? Antes usted tenía allá en la montaña comunión con Dios. Bueno, el lema no era el temor a Dios, el principio de la sabiduría. Hermano Carlitos, cuando usted se peleaba ahí cada vez con el jefe,
con Dios? No, a él no le agradaba. Usted sentía en su conciencia de que no había una buena relación. Pero ahora todo cambia, hermanos. Inciso B. Pablo les demuestra a la congregación en Roma el camino para invocar el nombre de Dios. Proviene de la fe, de creer en un libro que antes ni leíamos. La fe en creer, en escuchar la predicación, recibir la palabra que habremos de creer, y la predicación, compartir las buenas nuevas de Dios y el envío de evangelistas. Cuando nosotros entramos en este asunto, la obediencia, y a enseñar y a predicar, a escuchar, a tener fe, nosotros estamos invocando el nombre del Señor. Pero todo parte de creer con el corazón. ¿Cree usted con el corazón al Señor, aquel que nunca conocimos? Respóndase usted también. Respóndase usted. ¿Qué tanto cree? Porque mire pues, creer es sinónimo de obedecer. O creer implica obedecer. Porque usted se está poniendo, invocando al Señor, al señorío de Él. ¿Ama usted a su esposa? ¿La agrada? El Señor pide eso. A sus hijos, ¿los trata usted bien? Pues le comento que el Señor pide eso. A sus enemigos, ¿usted cómo los trata? Pues el Señor le pide que los ame. Y si le piden llevar la carga a una milla, ¿qué hay que hacer? ¿Lo hacemos? ¿Obedecemos lo que el Señor dice? El Señor invita a evangelizar, a predicar. ¿O no es así, hermanos? Sí. Ir por todo el mundo y predicar, ¿qué cosa? ¿A quiénes? A toda criatura. Lo hacemos para empezar con el testimonio allá en el mercado, hermanas, en el trabajo, hermanas. Dicen, de veras, este es cristiano. Aquí hay otros que dicen que son cristianos, pero no parecen, este sí parece. ¿Le han dicho así? Usted está invocando el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en Juan, capítulo número 15, y con esto terminamos. Juan 15, versículo 8. Cuando ya nosotros trabajamos, servimos a aquel Señor invocado, cuando nosotros hemos crecido, hemos enviado, se ha predicado, se escucha, hay fe, hay una iglesia invocando, dice así Juan capítulo número 15, versículo 8. En esto es, ¿qué cosa dice ella? Glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Última pregunta. Aquel que está aprendiendo del maestro. A veces pareciera que nosotros quisiéramos enseñarle al maestro. Es que Dios se equivocó. Dios se equivocó. Es que eso del diezmo está malo. Mal. ¿Cómo se le ocurre eso a Dios? Hombre, eso era para antes. Era para los que eran agricultores. Y empezamos a llenarnos en un montón de filosofías huecas, diría el apóstol. Y empezamos a querer enseñarle a Dios. ¿Qué les parece? ¿Necesita Dios que le enseñemos, hermanos? Nosotros somos simples discípulos, siervos del Señor. Obedezcamos entonces a nuestro Señor, al cual invocamos. Es el final de la meditación de la escuela en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Pasa a vosotros, hermanos.